representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, para mí es un honor enorme poder compartir con ustedes. Mucho más hoy, después de lo que hemos vivido los venezolanos en estos días. Y acabo de llegar hace poco del occidente del país y quiero compartir con ustedes unos momentos y unos testimonios que guardaré para siempre en mi alma, en mi corazón. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya; en la producción de nuestro programa, Oriana Urbina, Justo Navarro, Williams Perdomo y Jennifer Ávila. En el control tenemos hoy a César Arteaga y, como siempre, les recuerdo que pueden comunicarse por nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, @María Corina Ya, @PrensaMCM, @20Venezuela. También nos pueden ver y seguir en nuestra página web rcr.tv y por supuesto por nuestros números telefónicos, el 0212-482-9750, donde más tarde vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, les decía que son unas horas oscuras, literalmente hablando, pero también, como le comentaba a cientos de ciudadanos zulianos esta semana, son las horas más luminosas, porque son las horas en las cuales los venezolanos hemos demostrado cómo se vive con dignidad, cómo se ejerce la solidaridad, cómo se transpira coraje y cómo se crece con resiliencia. Miren, la resiliencia, según el diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. También hay ocasiones en las cuales los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta ese momento. Yo quiero compartir con ustedes 3 testimonios de escenas que he vivido en estos últimos días, pero estos 3, viniendo hacia aquí, yo decía, de alguna manera me permite transmitirle a cada uno de los venezolanos que hoy me escuchan aquí y alrededor del mundo, que detrás de esa dimensión oscura, cruel, perversa que el régimen ha provocado, donde una de sus manifestaciones son saqueos, destrozos, violencia, que han hecho de Maracaibo una ciudad, sí, saqueada y desolada. Está la otra dimensión, y es la dimensión humana, la que ha hecho que salga lo mejor, la resiliencia que hemos desarrollado los venezolanos. Fíjense, les cuento. 1. Conocí la semana pasada camino a Maracaibo, a donde íbamos precisamente por la situación terrible que se ha vivido en estos últimos años y en particular los últimos meses, porque todos sabemos que el occidente del país, también el oriente, el centro, pero ha sufrido la arremetida de este régimen de una manera brutal. Es decir, no es de estos días, no fue el megapagón del 7 de marzo nada más, es todo lo que ha venido acumulando Maracaibo como lo que ha sido una de las ciudades más prósperas, pujantes de América Latina. Bueno, les contaba, camino a Carabobo tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de vecinos, habían comerciantes, algunos empresarios muy golpeados por obviamente la situación de no solamente de expropiación y atropello del régimen a la propiedad privada, sino bueno, no hay luz, no hay servicios, obviamente las empresas comienzan a colapsar, la gente empieza a perder sus empleos, etcétera. Y este era un muchacho joven con quien me quedé conversando al final, y entonces me contaba que él tiene su casa buena, que la ha ido construyendo con gran esfuerzo, cerca de una zona popular. Y él había adquirido, porque la tenía originalmente en una de sus empresas, una planta eléctrica.
El día de la segunda o la tercera noche del apagón, la desesperación que él vio era tal en su comunidad que él agarra y saca un cable, lo pone para la calle y le dice a los vecinos, todo el que necesite conectarse, aquí está. Y resulta que entonces en la puerta de este muchacho, de su casa, empezó a darse una dinámica continua donde la gente se encontraba, se conectaban, cargaban sus celulares, llamaban a sus familiares, pero cada quien traía alguito, lo que podía. Y él me decía, tengo 20 años viviendo aquí y nunca yo había tenido la oportunidad de que mis vecinos me conocieran o yo pudiera darme cuenta lo valioso, la gente admirable que tengo alrededor. Al llegar a Barquisimeto, tuve la oportunidad también de reunirme con mucha gente. Entonces, conocí la historia de una familia que ya por generaciones se han dedicado al tema de metalmecánica y manufactura. Y esto es un padre y sus hijos que tienen una empresa de ¿cómo se llama? Santa Marías y puertas de seguridad. Entonces, me contaba Jesús que él estaba de viaje fuera de Barquisimeto durante los días del apagón y lo llama un día su hijo a decirle, papá, tenemos un problema en la planta. Su planta tienen como 60 trabajadores. ¿Qué pasó, hijo? Se fueron. ¿Cómo que se fueron? Se fueron los trabajadores. ¿Cuántos? Todos. Hasta la señora que hacía la administración había dejado la llave sobre el escritorio. Él llega a su empresa, se sienta con sus 2 hijos y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y los 3 a la vez se quitaron su chaqueta, se remangaron las mangas y empezaron a hacer ellos mismos la Santa María como les había enseñado su papá hacía 50 años. Después llegó a Maracaibo. Es duro para mí, de verdad, transmitirles lo que vi. Los destrozos, la suciedad, la tristeza en el ambiente. Y fuimos a acompañar y a conocer a parte de los dueños de la familia del hotel Villas del Norte, que está ubicado muy cerca del Sambil de Maracaibo y que fue destruido. Yo había visto imágenes, yo había visto fotos, yo creía que yo más o menos entendía lo que allí había pasado. No tengo cómo transmitir esto. Ahí no quedó nada. Nada es hasta los cables, hasta las tuberías. Un edificio de 8 pisos se llevaron hasta el último marco de las ventanas. Reventaron y quebraron hasta el último vidrio. Todo esto me lo iba explicando la hija menor del dueño, son 3 hijas, su papá está enfermo, estaba uno de los encargados que había estado allí durante los despojos y otra de las señoras que trabajan en el hotel. En la medida que íbamos caminando nos iban explicando cómo es una familia. Ellos habían construido con los ahorros de toda una vida este hotel en esta zona, siendo una zona muy popular. La gente les había advertido que no, que era peligroso, que cómo iban a hacer eso, y ellos habían dicho no, con visión, esta zona se va a desarrollar y aquí hay una comunidad, sí popular, pero de gente que necesita empleo, a la cual ellos formaron, entrenaron, hacían fiestas el Día del Niño, celebraban el Día de la Madre, involucrando a toda la comunidad. Pues bien, estos criminales llegaron el día lunes en la mañana, permanecieron más de 80 personas, más de 24 horas, y ustedes no se imaginan, ahí había maldad, ahí había hazaña. Los kiosquitos que habían como para parar el sol alrededor de la piscina, como no se los podían llevar, los reventaron y los lanzaron dentro de la piscina. Fue una cosa terrible. Yo hablaba con ella, con la hija del dueño, y pensaba que me iba a encontrar un ser humano devastado, derrotado. Y a la salida yo le digo, ¿y qué van a hacer? Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué viene por delante para ustedes? Y ella me dijo, bueno, tenemos que procesarlo. Mi papá está muy enfermo, somos 3 hermanas,
Pero si hay algo que mi padre nos ha dejado como legado, es que en esta familia nadie se rinde. Yo me fui con la seguridad de que el Hotel Brisas del Norte no solamente se va a levantar de las ruinas, sino que va a ser un ejemplo de resiliencia, de coraje y dignidad para todos los venezolanos. Es muy duro lo que estamos viviendo. La crueldad que de manera intencional provoca muchos muertos. No sabemos cuántos. En camino para acá escuchaba el testimonio de los pacientes en el hospital clínico universitario, donde desesperadamente gritan por las ventanas cómo se están muriendo los pacientes, nada más y nada menos que en el clínico universitario, y cuántos han fallecido por la falta de luz y de medicinas. Es un genocidio, pero es un genocidio que ya no es silente. El mundo lo sabe y los venezolanos también. Tengo un audio que esta mañana le pedí porque creo que es justo que los venezolanos entendamos quiénes son los responsables de estos muertos. Los cínicos, saqueadores, criminales, mentirosos del régimen saben que ya nadie les cree nada. Pero estas horas de oscuridad que hemos vivido y las que pueden ocurrir en los próximos días tienen un responsable directo. Por eso quise esta mañana hablar con un gran amigo, lo he entrevistado varias veces en este programa. No solamente es un gran ingeniero electricista, profesor universitario, sino que, como todos ustedes saben, tiene una larga trayectoria. Me refiero a Miguel Lara como gerente general de OPSIS, que es la oficina responsable de coordinar la planificación y todo lo que es la operación del Sistema Interconectado Nacional. Por cierto, la OPSIS se creó en el año 68, Miguel Lara trabajó 30 años allí y en el año 2006 Chávez la cerró, la desmontó, la destruyó, como parte de lo que ha sido todo este camino, este legado de dolor, de muerte y devastación que es el socialismo. Esto es lo que nos dice Miguel Lara, quien le pedí que nos enviara de manera muy breve su análisis, su diagnóstico de por qué este apagón de estas últimas horas y qué puede venir en los próximos días para Venezuela. Vamos a escuchar a Miguel Lara. Buenas tardes, María Corina. Bueno, mira, la situación del sistema eléctrico venezolano hoy en día es más crítica, es peor que la precaria condición que tenía antes del megapagón del 7 de marzo. ¿Por qué? Porque la recuperación que se llevó a cabo en esos 5 días que les tomó a los manejadores del sistema eléctrico medianamente restablecer el servicio eléctrico, se cometieron una serie de irregularidades, se violaron normas operativas, se apresuró el restablecimiento, se hicieron mucho ensayo y error, y eso ocasionó daños secundarios en otros equipos y dejó su secuela. Entonces, el sistema que tenemos hoy, bueno, lleva esas secuelas adentro y está en un nivel tal donde ya nosotros podemos ver que de los 6 límites de transferencia de energía entre áreas, la energía que sale desde el Guri hacia el resto del país, la energía que llega al centro del país, la energía que se transfiere hacia la región capital, la energía que se transfiere hacia el centro occidente, hacia los Andes y hacia Maracaibo, de esas 6 variables, 5 de ellas están permanentemente violadas y no están excedidas por un monto pequeño, están excedidas hasta el doble de lo que es permitido. ¿Por qué? Porque prácticamente el deterioro del parque térmico ha sido ya llegando a un estado terminal que casi todo depende de Guri, y el sistema bajo esas condiciones lo que está sujeto es que cualquiera de esas 5 variables que están excedidas se ve afectada y significa un apagón de mayor o menor magnitud de la zona afectada. Entonces, hoy vamos a tener esa es la nueva normalidad eléctrica, porque de no excederlas, pues los racionamientos serían enormes en todas partes del país, y lo que está sujeto el sistema eléctrico es que en cualquier momento los venezolanos van a tener apagones más frecuentes de las que tenían antes, y la duración de los mismos va a ser mayor a la que existían antes. Entonces,
Lamentablemente, pues esa tragedia que tiene que padecer el pueblo venezolano no se va a solucionar mientras no ocurra el cambio político necesario, que es el primer paso. El segundo es que para abordar y solventar el problema del sistema eléctrico nacional, solamente lo puede hacer rápidamente y con los menores costos posibles un equipo que tenga la capacitación, la capacidad gerencial y la ética para abordar ese problema de manera expedita. Lamentablemente, pues los venezolanos, esto es lo que les toca padecer, y a pesar del cambio, cada vez es menos inmediata la solución por el daño que se está incurriendo en el sistema eléctrico venezolano. Amigos, era Miguel Lara, experto en temas eléctricos, en materia eléctrica, y además que tiene 30 años de experiencia cuando Venezuela era una tacita de plata en cuanto a servicio eléctrico se refiere. Hoy, eso que han convertido el sistema eléctrico en Venezuela en chatarra representa muertes. Y esas muertes son las que tenemos todos la urgencia de detener de una vez por todas. Por eso, la exigencia que hacemos al mundo sobre su responsabilidad de proteger. Y quiero hacer un comentario sobre mi artículo de esta semana, resumido, porque vamos a ir al corte, para hacer esto de introducción a nuestra conversación con Víctor Mijares al regreso de la pausa, quien es un gran experto en temas geopolíticos y de política internacional. En solo una semana han ocurrido varios eventos que reafirman mi convicción de que Latinoamérica será una región en la cual va a imperar la democracia liberal con mercados abiertos y economías competitivas. Una Latinoamérica libre de socialismo, de crimen y de corrupción. En este proceso está claro que la urgente prioridad es llevar a Venezuela, liberarla de esta tragedia totalitaria y criminal, que han pasado solo en una semana. Se reúne el jueves 21 en la OEA, Almagro, y convoca un foro sobre la responsabilidad de proteger. En segundo lugar, se reúnen en Washington Bolsonaro y Trump como punto principal de la agenda, Venezuela. Se reúnen también en esta semana en Santiago los 8 presidentes de América Latina para crear Prosur, que claramente tiene como propósito fortalecer las instituciones democráticas de América del Sur. Y finalmente se dio a conocer, también en esta semana que termina, el informe o la actualización del informe sobre derechos humanos que presenta Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU. La convergencia de redes criminales globales que se están repartiendo territorio, recursos e instituciones venezolanas exige que nosotros los venezolanos contemos con las fuerzas democráticas del mundo para lograr tres objetivos. El primero, quebrar definitivamente las estructuras mafiosas de Maduro y los delincuentes que los rodean. En segundo lugar, sacar de hasta el último milímetro de territorio venezolano a la guerrilla, al terrorismo, al narcotráfico, a los paramilitares. Y en tercer lugar, ayudar a reconstruir nuestra nación. El principio de autodeterminación de los pueblos no está por encima de los derechos naturales a la vida, a la dignidad y a la libertad. No está. Lo usan los tiranos como excusas para mantenerse bloqueados y continuar avanzando en sus genocidios. Pero obviamente, de estos derechos naturales se deriva esta responsabilidad de proteger de las naciones del mundo, de reaccionar antes de que se terminen de perpetrar genocidios de orden gigante como lo ocurrido en Yugoslavia o en Ruanda. Precisamente es para prevenir esta situación. Nuestra demanda de auxilio internacional, y quiero insistir en esto, en los términos y tiempos que requiere la acelerada destrucción de nuestro país, no implica que estemos cediendo el liderazgo ni la responsabilidad que tenemos los venezolanos con nuestra propia liberación. Al contrario, lo que representa es la conciencia y la obligación que tenemos de buscar y canalizar las fuerzas externas necesarias para nuestra causa libertaria, como en su momento lo hizo Bolívar y lo hizo Betancourt. El grito de la gente clamando por la responsabilidad de proteger internacional ejercida a través de una misión internacional de paz está respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que lo ha considerado procedente y necesario, así como estas voces que esta semana se escucharon de demócratas del mundo en la Organización de Estados Americanos.
El hecho que reconozcamos que no podemos solos no significa que asumamos que sea un proceso dirigido desde afuera. El liderazgo y la responsabilidad en la liberación de Venezuela es de los venezolanos. Es por eso que hoy la Asamblea Nacional, representante del pueblo de Venezuela, debe también asumir su responsabilidad y enviar un mensaje inequívoco a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y al régimen de Maduro al activar el artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución. Con ello se abrirá el camino y se acelerará el proceso para avanzar en la obtención de la asistencia global que requerimos para detener el genocidio, que ya no es silente, que tiene lugar en Venezuela. Los venezolanos hemos entregado todo por nuestra causa, en medio de una hiperinflación desatada que ahorca con el hambre a todos, sin agua potable y sin luz en media Venezuela. La determinación de luchar hasta vencer es indetenible. Lo vi, lo comprobé en Maracaibo. Sí, saqueada y desolada, pero nunca derrotada. Mi orgullo es muy profundo y mi confianza en nosotros, los venezolanos, es total. Vamos a una breve pausa y al regreso estaremos conversando con Víctor Mijares desde Colombia. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y por fin logro tener al gran Víctor Mijares aquí conmigo hoy y contigo. Víctor es, profesor de varias universidades, fue profesor de la Universidad Simón Bolívar, era profesor de una universidad en Bogotá, experto en relaciones internacionales, escribe sobre geopolítica y por supuesto es uno de los guerreros del teclado que yo siempre sigo y mucho más en estos tiempos donde obviamente toda la dimensión geopolítica ha cobrado tanta importancia en la resolución del drama venezolano y ha generado tanta atención, por supuesto, por todos estos eventos que comentábamos antes del corte. Bueno, Víctor, primero te doy las gracias. Sé que te estás bajando de un avión, que estás en el carro y aún así cerquita de Venezuela. Sí, siempre. Bueno, gracias por el ascenso de guerrero del teclado. No me lo habían hecho oficial. Bueno, eso es un mérito. ¿Qué te pasa? Tú vas a ver en el futuro, eso va a ser uno de esos grandes, como unas condecoraciones de estos tiempos. Víctor,
Te podrás imaginar todo lo que estamos sintiendo los venezolanos en este momento, ¿no? Tuitean los presidentes, salen declaraciones casi que a diario. Yo comentaba antes del corte lo que ha sido la reunión, la creación de Prosur, la reunión de Bolsonaro y Trump, el evento que hubo en la OEA esta semana sobre la responsabilidad de proteger. Y bueno, y para colmo, llega este fin de semana estas pequeñas aeronaves rusas sobre las que también vamos a conversar. Tú, que has insistido tanto en el tema de la necesidad de que Venezuela se reinserte en el bloque de democracias occidentales y sobre las dimensiones geopolíticas de todo lo que ocurre, haznos una primera evaluación como venezolano, pero que está viendo la cosa desde una perspectiva un poco más amplia desde Colombia. Bueno, María Corina, como tú sabes, yo he venido trabajando y alertando acerca del hecho de que Venezuela fue metida en un juego que está completamente fuera de las capacidades de Venezuela, está completamente fuera de la liga de Venezuela. Y esta situación deja ahora al país, que es un país muy disminuido, un país con unas capacidades muy agotadas, lo deja en el medio de un juego de grandes potencias que no le conviene. Y en ese juego de grandes potencias estamos viendo cómo efectivamente Rusia está jugando muy fuerte para proteger a su aliado en el poder, para proteger a Nicolás Maduro, para proteger a las fuerzas que se mantienen en este momento todavía en control de algunos factores de poder en el país, sobre todo fuerzas militares, el control de la industria petrolera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese régimen de facto que está en Venezuela. La situación entonces es que comenzamos a ver cómo Venezuela ha venido llamando la atención y se ha convertido, esto no es ninguna exageración, Venezuela se ha convertido en uno de los principales focos de atención y de tensión geopolítica del mundo. Hoy en día, a pesar de que los venezolanos quizás no tengan de una dimensión clara de lo que eso significa. Y eso naturalmente implica muchos peligros para los venezolanos. Y Venezuela, insisto, entró en esto, fue metida en esto a través de un juego iniciado por Hugo Chávez que tenía que ver con cómo proteger su revolución en caso de emergencia. Y lo que estamos viendo ahora tiene que ver con esas decisiones de Chávez. Tiene que ver con los casi 4.000 millones de dólares en armas que le compró a Rusia. Tiene que ver con las inversiones de potencias eurasiáticas en la faja del Orinoco. Tiene que ver con un desgarramiento de Venezuela con respecto, primero, a la cultura occidental y muy especialmente un desgarramiento de la relación de Venezuela con América Latina, sobre todo con la América Latina democrática. Y eso es lo que estamos viendo en este contexto. Ahora, amigos, estamos hablando con Víctor Mijares. Él es doctor y profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. También estudió en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Y, bueno, es muy conocido articulista y opinador sobre temas fundamentalmente de geopolítica. Y en ese contexto estamos analizando todos los eventos ocurridos en estos días. Yo leí ayer un artículo que acaba de publicar Aníbal Romero, no sé si tú lo leíste, que se titula ¿Qué es lo que busca Putin desafiando a Estados Unidos en Venezuela? Víctor. Y una de las cosas que insistía o que insiste aquí Aníbal es decir, bueno, mira, no es por un tema económico nada más, es fundamentalmente un tema geopolítico de fortalecer esa imagen de que está cercano a Maduro, pero se equivoca Putin porque Trump no es Obama. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura coincide mucho con la del profesor Aníbal Romero, que yo sigo creyendo que es una de las mentes más lúcidas en Venezuela para este tipo de temas, ¿verdad? Y coincido en que no es un punto estrictamente de negocios, en el sentido, digamos, de hacer rentable algunos negocios en la faja del Orinoco. Aunque eso sí, hay una cosa, María Corina, y va a salir un artículo mío junto con el profesor Cardoso, de la Universidad Simón Bolívar, va a ser publicado en Foreign Affairs Latinoamérica, en donde nosotros establecemos que, a pesar de no ser básicamente el tema del negocio el único factor que está en juego, sí hay unos negocios que tienen que ver con corrupción, una rampante corrupción en el Kremlin y en Miraflores que mantienen esa unidad. Por encima de eso hay unos intereses geopolíticos muy claros. Del lado de Maduro y del lado del chavismo, esos intereses tienen que ver nada más y nada menos que con la supervivencia del régimen. Es un régimen que todos sabemos que está quebrado, pero que sin embargo se sostiene y se va a seguir sosteniendo durante un tiempo a través del uso de la violencia, a través del uso de la fuerza. Y del otro lado, del lado de Putin, del lado de los rusos,
hay también una urgencia tremenda, es una urgencia de mayor envergadura, es una urgencia mucho más grande y tiene que ver con el hecho de que Rusia, María Corina, es una potencia decadente, es una potencia que no está al nivel de los Estados Unidos ni de China, pero trata de venderle al mundo de que efectivamente forma parte de ese club exclusivo y para mantener esa ilusión está constantemente ejecutando este tipo de maniobras para generar tensiones, aprovechando el único instrumento de poder que le sigue quedando, que sigue siendo el instrumento militar. Ves que no hay un despliegue de fuerzas, digamos, contundentes de rusos en Venezuela, pero han llevado técnicos, han llevado militares, han llevado algunos oficiales que muy probablemente tengan que ver con esos sistemas de defensa antiaérea que han venido instalando en Venezuela, que se viene incorporando en Venezuela, y esta llegada por Miraflores para generar tensión, para llamar la atención, tiene que ver con ese mensaje de los Estados Unidos. Eso es muy importante lo que tú... Yo estoy de acuerdo con el profesor Aníbal Romero cuando dice que Trump no es Obama y que no va a dejarse pasar ciertas líneas rojas. Pero Víctor, mira, tenemos que hacer espera un momentico, tenemos que hacer una brevísima pausa y yo quiero que al regreso, si nos da 5 minutos más, hablemos precisamente, porque esa es la cara de los rusos. O sea, los rusos saben que toda su deuda y sus inversiones legales, legítimas en Venezuela, si Maduro se queda en el poder, valen cero. Y los chinos también lo saben, valen cero. Porque Venezuela está en caída libre, no solo en la producción petrolera, sino en toda su capacidad de funcionamiento como nación. Obviamente es parte, como tú bien dices, una operación también psicológica. O sea, aterrizaron los aviones a las 3 de la tarde por Maiquetía, por favor. No son los primeros aviones que llegan. Obviamente querían armar un escándalo y que todo el mundo se interesara. Eso es evidente. Ahora, eso tiene un efecto, sí, que puede ser de desmoralización o de angustia en la población venezolana, pero ¿cuál es la contraparte? No solamente de Estados Unidos, sino quizás la coalición occidental más importante que se ha hecho muchísimo tiempo, que incluye la Unión Europea, todo el Grupo de Lima, de Israel, Australia, cantidad de países que tienen una enorme fuerza económica y militar y política, que tienen intereses en Venezuela y que simplemente no van a tolerar que permanezca un Estado mafioso y criminal operando en este hemisferio como una amenaza real a la seguridad y a la estabilidad del mismo. Vamos a unas brevísimas pausas y al regreso, Víctor Mijares para que nos transmita su visión de cuál es la posición que esto genera ahora en Estados Unidos y Occidente. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929 www.usabecas.org @usabecas. Juntos construimos el futuro de tus hijos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y le vamos a quitar 5 minutos más a Víctor Mijares, profesor, doctor de la Universidad de los Andes en Ciencias Políticas. También fue profesor aquí en Venezuela y pronto lo vamos a tener de regreso a Víctor, allí como parte del equipo que va a reconstruir lo que fue esa política exterior venezolana que en su momento fue profesional y ejemplar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver? Vamos a ver. Mira, pues bueno,
la respuesta de Trump... puede llevar también desde afuera, ¿no? A la reconstrucción del país. Sí, yo sé, pero desde dentro créeme que va a ser más rico. Bueno, mira, después discutimos de eso. Yo te voy a buscar. Mira, Vale. Cuéntame... frente a todo este escenario que estamos planteando, las movidas rusas, el régimen incrementa la represión, todo esto que está ocurriendo en América Latina, Bolsonaro se reúne con Trump, surge Prosur. ¿Cómo ves tú en este contexto la respuesta, el próximo paso que tiene por delante una administración Trump que, entre otras cosas, hace pocas horas el informe Mueller lo están exculpando de una buena parte de las acusaciones que preocupaban mucho a quienes lo acompañan? Bueno, María Cornelia, eso que tocas ahora del informe Mueller y de toda la coalición que se ha armado alrededor del caso venezolano, yo quisiera tocar un tema que es particularmente importante, y es el hecho de que esa es una coalición de democracia. Lo que está surgiendo es una coalición de democracias liberales que se han dado cuenta, quizás un poco tarde, pero bueno, había que esperar algunos cambios políticos, de que Venezuela, tal y como está configurada, bajo el régimen en que está, es una amenaza, no solamente para los venezolanos, sino para toda la región. Y yo me atrevería incluso a pensar que para los intereses de Occidente, más allá incluso de las Américas, y por eso vemos a la Unión Europea tan involucrada. Hay un problema y hay una ventaja con las democracias. ¿Cuál es el problema con las democracias? Las democracias son lentas. Son muy lentas, se desplazan, digamos, con una parsimonia que puede llegar a ser desesperante, y es efectivamente desesperante. Además de eso, las democracias, otro elemento que tiene es que son lentas y son bastante débiles en materia de política exterior. ¿Por qué? Porque dentro del seno de las democracias juegan fuerzas no democráticas que se aprovechan de ella, que tratan de introducir algunos elementos de agenda. A veces con buena fe y a veces con no tan buena fe, y hace que se torpedeen algunas iniciativas. Ahora, y lo hemos visto. Pero la ventaja, ajá. ¿Cuál es la ventaja? Te la explico rápidamente. Cuando las democracias se mueven en función de un objetivo, rara vez se equivocan. Cuando se mueven en función de un objetivo muy concreto y se mueven al unísono, puede ser muy lento el movimiento, pero no se equivocan. ¿Por qué? Tienden a ser muy exitosas porque han pensado muy bien cuáles son los objetivos. Y yo creo que en el caso venezolano hay un movimiento indefectible a que haya un cambio en Venezuela. Yo no tengo ninguna duda de que va a haber un cambio en Venezuela. Yo no conozco los plazos, pero sé que hay unas fuerzas tremendas que se están moviendo en todo el hemisferio occidental, tratando precisamente que se dé ese cambio en Venezuela. Y el caso de los rusos existe una potencia decadente que está tratando de generar un ruido que va mucho más allá de sus capacidades. Rusia no va a poder detener ese cambio. Lo va a intentar con todas sus fuerzas. ¿Quién sabe hasta qué punto? ¿Quién sabe a qué están dispuestos a hacer, en qué punto están dispuestos a hacer los rusos? Pero creo que hay una conciencia muy clara de que esto es todo un movimiento occidental, y hay que llamar la atención sobre eso. Mira, de verdad que yo tendría para conversar contigo una hora más. Yo sé que tú estás súper apurado y también tenemos que ir al corte, pero una cosa, Víctor. Yo insistí en mi artículo del domingo, en el 2001, que el hecho de que reconozcamos que no podemos solos, las implicaciones geopolíticas de nuestro conflicto, no significa que los venezolanos cedamos la iniciativa, el liderazgo ni la responsabilidad que tenemos. Así como en su momento Bolívar fue a buscar ayuda a Europa o Rómulo Betancourt fue al norte, hoy los venezolanos tenemos el deber de acelerar esos plazos a los que tú haces referencia, porque son nuestros muertos, los nuestros. Y cada día que pasa es demasiado tarde para demasiados venezolanos. Entonces, en ese contexto, el planteamiento que hemos formulado de la responsabilidad de proteger, que tiene como contracara la aprobación o la activación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución, ¿cómo lo ves tú? Esas fuerzas, esas presiones que se están ejerciendo desde adentro y desde aliados nuestros que sí entienden la urgencia de provocar este cambio en el país. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera tiene que ver con que si yo no hablo de la responsabilidad de los venezolanos, si yo no hablo del hecho de que efectivamente los venezolanos no podríamos solos en esta coyuntura, no es porque yo no lo considere así, sino porque me parece muy obvio. Me parece muy obvio que Venezuela no va a poder sola en esto. Debe mantener la iniciativa, por supuesto. Debe tratar de empujar las cosas en la dirección que sea más expedita y más segura para los venezolanos. Pero que yo no lo mencione no quiere decir que yo lo dé por descontado. Yo entiendo que efectivamente
Venezuela no va a poder sola y no debe poder sola, porque esto no es simplemente un asunto de los venezolanos, aunque los venezolanos sean los primeros afectados, pero va a tener un impacto, y ya está teniendo un impacto tremendo a nivel hemisférico, a nivel incluso de todo Occidente. Eso por una parte. Por otra parte, se ha generado en redes sociales una suerte de chiste que a mí me parece con un poco de mal gusto. El hecho de decir que el 187 numeral 11 es como que eso no es pedir una pizza, que uno levanta el teléfono y llega a la pizza, ¿no? Y a mí me parece que eso es banalizar un poco las cosas. Totalmente. Obviamente, el hecho de que un presidente encargado invoque un artículo tan importante para una democracia, que como lo es, llamar la atención acerca de la necesidad de cooperación de fuerza dentro de su propio territorio, es un artículo tremendo, un artículo que tiene un impacto tremendo. Eso obviamente automáticamente no implica que otras fuerzas se van a desplazar, pero sí implica que hay un llamado a emergencia. Yo siento que hace falta, digamos, dar ese campanazo, y generar presión en los aliados, porque es que en las coaliciones hace falta precisamente ese tipo de gestos de presión, presionar a los propios aliados para poder generar la movilización que uno quiere, en la dirección que uno quiere, en los plazos que uno quiere. Entonces, no me parece de buen gusto el chiste de que la pizza si llega o no llega, porque esto no es un asunto de pedir pizzas. Esto es un asunto de seguridad de vidas humanas y de vidas humanas. Es un asunto de vidas humanas en Venezuela, y creo que hace falta reflexionar mucho mejor por qué es necesario ese artículo y por qué está en la Constitución. Digamos, parece que no se ha pensado que efectivamente hubo una intención de dejar eso allí precisamente ante situaciones de emergencia que la democracia y las repúblicas pueden vivir. Y ese es el caso de Venezuela en este momento. Bueno, mi querido Víctor, lamentablemente yo sé que tienes que salir, se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Como tú dices, los venezolanos alrededor del mundo contribuyen de manera determinante, tenemos una diáspora extraordinaria, y yo estoy seguro que con toda la fuerza que se ejerce desde adentro y desde afuera vamos a llegar a ese punto de quiebre. No solamente vamos a sacar a las mafias de Venezuela y de nuestro territorio, sino vamos a reinsertar a Venezuela con una democracia liberal, con mercados abiertos, con prosperidad, con Estado de Derecho, con emprendimiento y con riqueza de verdad, para que nunca jamás, habiendo aprendido esta lección, vuelva una tiranía a poner un pie en nuestro territorio. Gracias, Víctor. Una última cosita, María Corina, que eso es importante. Y el tema de las lecciones aprendidas. Yo sé que es un poco temprano para adelantar lecciones, ¿no? Pero creo que sí hace falta que eso, digamos, quede pedagógicamente muy claro en la agenda política de los líderes de Venezuela. Que quede muy claro, primero, el tema de cómo fue que Venezuela llegó hasta donde llegó. Ver todos los pasos y entender las lecciones a partir de ese momento. Y después, el hecho de que la inserción en Venezuela tiene que ser una inserción democrática y liberal. No podemos nuevamente jugar a estas inserciones, a este llamado pluralismo ideológico. Eso no funcionó. Así es. Hay que ser muy fríos. Es un mundo muy peligroso. Estamos en un mundo muy arterial, muy peligroso. Víctor, hay que saber muy bien cómo moverse. Pero si algo te quiere tranquilizar, es que yo me he encontrado una Venezuela absolutamente liberal recorriendo nuestro país. Aquí la gente no quiere más crimen, no quiere más corrupción y no quiere más socialismo. De verdad, tú vas a ver. Así que bueno, 1.000.000 de gracias, Víctor, por estos minutos valiosísimos. Cuídate mucho, amigos. Era Víctor Mijares desde Colombia, profesor, doctor en ciencias políticas, experto en materia geopolítica. Vamos a una brevísima pausa y al regreso, le vamos a dar corrido. Tenemos a Tamara Sujú, nada más y nada menos. La gran Tamara Sujú, directora del Centro Casla. Tamara estuvo esta semana en una sesión de verdad que, escalofriante. En la OEA, ella ha sido quien ha ido documentando los casos de violaciones por crímenes de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ha empujado esto a nivel de la Corte Penal Internacional y la vimos en la OEA nuevamente presentando testimonios de cómo están siendo violados los derechos humanos de los presos políticos militares aquí en el DGCIM. Tamara, gracias por atendernos. Sé que es tardísimo, tú estás en Europa. ¿Cómo estás? Hola, María Corina. Buenos días allá, buenas tardes allá. Sí, todavía no es tardísimo. Bueno, ustedes... Estuvimos
en la Organización de Estados Americanos, María Corina, llevando un balance de lo que ha sido la represión sistemática en Venezuela los últimos, ya casi 3 meses, ¿no? De este primer trimestre del 2019. Es importante que te comente que voy a estar los próximos días en La Haya, porque esto que fue presentado en la Organización de Estados Americanos, estos videos de torturas del DGCIN, videos inéditos que nunca habían salido, van a ser presentados como pruebas de que hay centros de torturas en los organismos internacionales, en los organismos de inteligencia venezolanos, y además centros de tortura. El testimonio de este teniente desertor, María Corina, ha traído una gran conmoción. Yo he medido más o menos cómo ha estado en Venezuela, pero internacionalmente ha sido algo muy importante. La prensa europea... ¿Cuándo salió él, Tamara? Él salió en la misma audiencia de la Organización de Estados Americanos. Yo presenté... No. ¿Cuándo salió el de Venezuela? ¿Cómo se escapó? ¿Podemos saber algunos detalles de eso? Bueno, mira, yo sé que desertó, ¿no? Y desertó y salió y está en algún país de Latinoamérica todavía, okay. Pues. Okay. Tú no te lo encontraste personalmente, okay. No. Okay. Él sale con estos videos de las torturas, ustedes pudieron ver a un caguaripano, a un coronel, pudieron ver el caso de García Palomo, pudieron verlo no cuando en el momento en que los estaban golpeando, pero sí los vieron amarrados, atados, esposados, heridos, con los ojos vendados, tirados en el piso, en celdas oscuras, que es la realidad de lo que sucede en el DGCIN. Esto ha causado una conmoción, María Corina, y te explico por qué. Esta reiteración masiva de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos de manifestantes, asesinatos extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, más de 1.100 personas detenidas en menos de 3 meses. Los casos de tortura, quiero comentarte que aparte de los que ya he denunciado en enero y febrero, estoy acumulando aproximadamente 40 casos más de tortura, donde hay niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres. El incremento de los crímenes de lesa humanidad, en especial la maldad en la tortura, María Corina. El uso, por ejemplo, de la droga en las heridas sangrantes. Les echan droga en las heridas que le ocasionan, por ejemplo, las esposas en las muñecas, o les abren con una navaja rajas en las plantas de los pies, y ahí le echan droga para drogar a las víctimas, ¿no? Y cuando no los drogan de esta forma, los inyectan con productos que desconocemos para ponerlos a hablar, para ponerlos a declarar, ¿no? Entonces, la maldad, lo que ha marcado esta etapa ha sido la masividad de la comisión de crímenes de lesa humanidad, y eso fue lo que se denunció en la Organización de Estados Americanos con la presentación de este teniente, que además de eso, María Corina dijo y habló de algo muy importante, y es la inteligencia cubana asesorando a nuestros organismos de inteligencia para reprimir. Eso es una de las cosas que más causó impacto internacional, porque necesitábamos un testigo que nos contara cómo había sido su formación en inteligencia. Además hay una cosa, Tamara, a mí me impactó mucho porque, bueno, además como tú dices de la crueldad, la frialdad, la maldad absoluta, mucha gente dice qué está pasando con nuestros ciudadanos militares. Y fíjate lo que en efecto están sufriendo y viviendo. Muchos venezolanos no sabemos la magnitud de la tortura y la persecución a la cual han sido objeto estos jóvenes oficiales y soldados, muchos de ellos además de las fuerzas élites, de los primeros en su promoción, y que están utilizados como casos ejemplarizantes en una fuerza armada que está infiltrada por estos agentes cubanos, porque saben muy bien que la fuerza armada se le volteó a este régimen y a sus mafias hace mucho tiempo. Una cosa, Tamara, al día siguiente de tu presentación, que como te digo fue
conmovedora para todos, créeme, sí tuvo mucho impacto en Venezuela, además del impacto internacional al que mencionas. Tuvo lugar el foro sobre responsabilidad de proteger, en el cual el secretario general de la OEA, por cierto, te cita a ti, te nombra en su discurso. Yo quisiera, para terminar, porque tenemos ya pocos minutos, tu visión de la importancia de acelerar los plazos, de lo que es un proceso de responsabilidad de proteger ante el hecho de que hay una Venezuela que literalmente se muere de hambre, de mengue y de violencia cada día que pasa. Bueno, el secretario general me nombra en el caso de la presentación de este testigo, precisamente porque argumenta la intervención de fuerzas extranjeras y cubanas, ¿no? Sí. En la aplicación de la represión en Venezuela. Todo tiene que ir conjuntamente de la mano, es decir, así como se debe estar organizado en Venezuela, porque ya se está aplicando, es importante, María Corina, decirle a tus oyentes que la responsabilidad de proteger de alguna forma ya se está aplicando en sus distintas etapas. Claro. En Venezuela. Las sanciones, el acorralamiento económico, todo eso tiene que ver con que la región está respondiendo a lo que está sucediendo en Venezuela. Y eso es súper importante porque además de eso tenemos que ir de la mano con la coalición internacional que nos está apoyando, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 60 países que han reconocido al presidente Juan Guaidó, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, y la importancia de que tenemos que reconocer que estamos luchando contra unos criminales. Es decir, estamos contra una organización criminal transnacional. Criminales son narcotraficantes, son terroristas, son corruptos y están tratando de sobrevivir como pueden. Pero para eso necesitamos ir coaccionados, debemos ir unidos. Cohesionados. Cohesionados con los países amigos que nos están apoyando. Entonces yo creo, estaba leyendo en este momento que el presidente Juan Guaidó anunció que mañana va a dar esto que él ha llamado Operación Libertad, ¿no? Y acaba de decir, por ejemplo, según leo, que va a acelerar todos los procesos de presión y por eso el día de mañana habrá un pronunciamiento muy importante y dará detalles de esta Operación Libertad. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy pendientes de estos lineamientos porque seguramente pues todo lo que está ocurriendo en Venezuela, María Corina, el hambre, la desesperación de la que estamos viviendo todos los venezolanos, el socialismo es esto. El socialismo es oscuridad, es miseria, es muerte y por eso decimos no más. Me despido con un nuevo mantra que le voy a adoptar a Pedro Urruchurtu, a quien se lo escuché hace un par de días y me encantó. Esto eran palabras de Tucídides, que era filósofo, historiador y militar griego allá por los 400 a.C. Y estas son sus palabras. El secreto de la felicidad es la libertad. Y el secreto de la libertad es el coraje. Y de coraje es que nosotros estamos hoy llenos los venezolanos, dando un testimonio de coraje admirable para el mundo y para las generaciones por venir. Como tantas veces les he dicho, nosotros vamos a escribir la historia de estos días. Y allí va a decir en letras enormes que a Venezuela la salvó el coraje de sus ciudadanos. Dios nos bendiga y nos vemos el próximo martes. Los quiero mucho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.